Hola a todos y a todas. En esta presentación voy a analizar una escena de Juego de Tronos. Soy Alberto Cáceres y vamos a empezar. Este es el índice, lo que voy a seguir, el orden que voy a seguir. Primero voy a explicar el contexto histórico de la serie en general, la serie Juego de Tronos, qué es lo que ocurre para que todo nos lleve a la escena que vamos a analizar. Y por otro lado voy a hacer más adelante un contexto más desarrollado, digamos, o sea, voy a adentrarme más en el contexto de la escena en específico. Después voy a seguir con los personajes de la escena, los personajes que aparecen, para poder entender mucho mejor la simbología de la escena y todo lo que nos transmite y lo que pasa o ocurre en la escena. Y por último, el análisis, que lo haré mediante la escena en concreto, el vídeo de la escena. Bueno, empezamos. El contexto. Nos vamos a situar en un continente llamado Westeros, en donde reinaba una casa, la casa Targaryen. Esta casa era la dinastía que gobernaba en Westeros y los 7 reinos, entre los que se encontraban la casa Tyrell y la casa Martell. Un día fue coronado Aerys, de la casa Targaryen, primero de su nombre, protector de los Ándalos y los primeros hombres, protector de los 7 reinos. Todo iba bien, pero a medida que pasaba el tiempo, la maldición de los Targaryen cayó sobre Aerys. ¿Cuál era esta maldición? La locura. Esto se debía a que la dinastía Targaryen se casaban entre ellos. Y pues la locura era una de las consecuencias que conllevaba eso. Por lo que los Targaryen siempre tendían a ese ápice de locura, y eso es lo que la gente más temía. Y bueno, con la locura de Aerys y problemas internos y externos, los demás reinos se cansaron de la situación e iniciaron una rebelión, llamada la Rebelión de Robert, de la casa Baratheon. Todo esto llevó a la casi desaparición de la casa Targaryen, quedando en el trono la casa Baratheon y la casa Lannister mediante una unión conyugal. Los únicos que quedaron vivos de la casa Targaryen fueron 2 niños, Viserys y Daenerys, que se exiliaron en otro continente llamado Essos, que mendigaron toda su niñez por las calles de un continente distinto, lejos de su hogar. Todos, en especial la casa Baratheon, querían ver muertos a estos 2 niños, pero Daenerys poco a poco fue ganando poder y juró matar a todos los que le hicieron daño a su familia y a ella, recuperando todo lo que se le fue arrebatado. Daenerys consiguió incubar unos huevos de dragón, un animal representativo de su casa, de su familia, y lo que hizo fuerte y reconocida a su casa. Por eso en su estandarte tienen un dragón de 3 cabezas. Y bueno, así el mundo volvió a ver a otro dragón después de 300 años, porque ya se habían extinguido. Daenerys pasó de tener nada a tener un ejército, 3 dragones, barcos y aliados tanto en Westeros como en Essos, consiguiendo reunir a una tribu y a soldados extranjeros con los ejércitos de la casa Tyrell y la casa Martell, uniendo así a los 2 continentes, y ahí es donde entra la escena que vamos a analizar, que es donde, en esta escena podemos ver a Daenerys junto con su ejército viajando en barcos a recuperar todo lo que le arrebataron y para vengarse de los que le hicieron daño. Ese es el contexto general de toda la obra para situarnos en la escena. Ahora voy a hablar sobre los personajes que podemos ver en la escena y las casas a las que pertenecen. Bueno, primero tenemos a la casa Tyrell, que su lema es creciendo fuerte. Tiene una flor como su escudo y en un campo verde, un fondo verde. Después tenemos a la casa protagonista de la escena y de Juego de Tronos, la casa Targaryen, que como ya he dicho tiene como símbolo un dragón de 3 cabezas, que pertenecen a Daenerys, que aparece en la escena lógicamente, y sus dragones.
especialmente Drogon, que es el más importante de los tres. Después tenemos a la casa Greyjoy, que, bueno, pertenecen Theon Greyjoy y Yara Greyjoy, que también se le ve en el inicio de la escena, justo cuando empieza, que vamos a hablar posteriormente de su simbología y todo. Después tenemos a la casa Martell, que aparece en la escena en las velas de los barcos, con su símbolo, el sol, con una lanza cruzada. Las velas son de color naranja, un poco amarillento. Después vemos a los Dothraki, que son una tribu, una tribu, que es un ejército muy amplio, muy nómada, digamos, que utilizan arcos, caballos, pero que es muy fuerte, pero se ve como, digamos, en general, la tribu, que su líder es Daenerys. Y por otro lado, los Inmaculados, que es un ejército, digamos, de reclutas, bueno, algo similar, que también están bajo el servicio de Daenerys. Y ahora vamos a analizar la escena en sí. Esta composición se llama Winds of Winter, de Ramin Djawadi, y por los fans es considerado una gran forma de cerrar la temporada número 6 de Juego de Tronos, y una de las más épicas y amadas composiciones. Cabe destacar que hay muchas partes simbólicas en la escena, tanto visualmente como de forma sonora, y donde se ve un uso de el leitmotiv, siendo esto una herramienta artística que está unida a un contenido determinado y se utiliza de forma recurrente a lo largo de la obra de arte. Djawadi ha compuesto varias obras con esta técnica, pero había algo que a la gente no le gustaba más de esta composición, de esta escena. Esto era porque la gente notaba algo distinto, algo diferente. Esto es debido a que Ramin Djawadi combina tanto temas con escalas exóticas como con escalas naturales. O dicho de otra forma, yéndonos más a la escena, temas del continente de Essos, un continente extranjero a los ojos de Daenerys, o a los ojos de Westeros, que es el otro continente. Temas de Westeros. Combinan esos dos temas, por lo que se acentúa muchísimo más la combinación de composiciones. Esto no es lo que pasa, por ejemplo, en composiciones como Dragonstone o la Batalla del Campo de Fuego, donde no hay un gran contraste que el espectador pueda notar. Y tampoco el uso de instrumentos orientales, aunque se nota un cambio en los temas de Daenerys según se encuentre en Westeros o en Essos. Ramin Djawadi no le gusta ser muy conservador y lo que le gusta más es demostrar un cambio, demostrar variaciones, le gusta mostrar cosas distintas. Lo más interesante de esta escena es el uso de los leitmotivs, como ya he mencionado anteriormente, y el uso de distintos temas. Y para saber cómo se usan estos temas hay que hablar sobre el contexto de la escena en sí. Esta escena se trata de una marcha militar, donde se aprecia una armada que está formada por varias naciones, que están marchando para librar una guerra. Esta armada está formada por los Greyjoy, los Dothraki, las fuerzas de Daenerys y las casas de Westeros, que son Martell y Tyrell. Unos maleantes, unos salvajes, unos nobles caballeros, entre otros. Todos ellos, unidos bajo un estandarte, llamado coro. Este coro está formado por tonos altos y claros, cantando en un mismo tema, pero a la vez cantando distintos temas. Hay varios temas dentro de este tema, un tema que se ve en la composición. Por otro lado, cabe destacar que los temas de la realeza de Daenerys integra solo vocales, y este integra tanto vocales como consonantes, debido a que en esta escena aparecen todas las naciones que Daenerys ha reunido, las cuales están cantando mientras marchan a la guerra, escuchando a hombres, mujeres y niños
cantando bajo un mismo objetivo y un mismo estándar. Ahora vamos a analizar la obra en sí. La obra empieza con el tema What is dead may never die, tema de Theon Greyjoy, que es el que estamos viendo en pantalla, y Yara Greyjoy, que también aparece a su lado, pero con un tono muchísimo más suave, acompañado del coro, que se escuchará en toda la composición. A su vez se ve como el emblema de los Greyjoy deja ver el sol. Eso significa un cambio de dicha casa, de la casa Greyjoy, al unirse a la casa Targaryen. Si escuchamos bien, el principio es la fase principal del tema de los Greyjoy, y de repente cambia a otro motivo y suena el tema de los Dothraki, que es esta tribu nómada, simbolizando a la reina Daenerys y a su última evolución. A la par se muestra a los Inmaculados y a los Dothraki en un plano general donde se va dejando ver su armada, y esto lo liga con el tema Blood of My Blood de la sexta temporada, donde se integran voces masculinas. Cabe destacar que a medida que la escena avanza, más voces se van uniendo y la intensidad del coro aumenta progresivamente, simbolizando el poder y la fuerza del ejército de Daenerys. Por otro lado, podemos escuchar dos redobles de Duduk cuando se enfocan a los Inmaculados y otra cuando se enfoca a los Dothraki. Esto simboliza que vienen de otro continente, que son extranjeros, son de esos, el continente de esos, simbolizando lo exótico con este instrumento. De repente entra el dragón y comienza el tema de los dragones, Dance of Dragons, con un rugido que rompe con todo lo anterior, y apreciando un aumento de la tonalidad en el coro mientras la cámara sigue al dragón, mostrándonos un panorama del ejército o de la flota de Daenerys. Dance of the Dragons está adaptado a la escala de la composición. La escena termina con una cámara que enfoca a la protagonista, Daenerys. Y ahí es cuando empieza a sonar el tema Dracarys. Dracarys es una palabra del idioma ficticio de la serie, el Alto Valirio, que Daenerys utiliza para ordenar a sus dragones para que lancen fuego contra sus enemigos, por lo que es el tema de batalla de los Targaryen. Con Daenerys al frente enfocada en un plano medio. De repente vemos cómo la cámara se va alejando, formando un gran plano general, dejándonos ver toda la flota con los estandartes de los Targaryen y los Martell. Viendo cómo la escena termina con los dragones que rompen con la composición con sus rugidos. Pero la composición no termina aquí, no acaba aquí. Cuando aparecen los créditos, la composición sigue con el tema de Juego de Tronos, la original, de la serie, la más característica, pero con una cierta variación, que solo los que están más atentos se dan cuenta. La diferencia está en que hay acordes mayores que nos lleva al tema de la casa Tyrell, que aunque no aparece como tal en la escena, sí que lo hace en la melodía, en la canción, dejándonos ver que son aliados de Daenerys, que la están acompañando. Por otro lado, hay otros acordes que nos lleva al tema de la casa Martell. En resumen, que en el inicio de la composición escuchamos los temas de Daenerys, de la casa Greyjoy, con Theon y Yara, que es al inicio de todo. Después empezamos a escuchar a los Dothraki,
al tema de los Dothraki, al tema de los dragones con Dance of the Dragons, y al final escuchamos en los créditos los temas de Westeros con la casa Tyrell y la casa Martell, simbolizando tal vez que allí es donde se dirige Daenerys, a ese continente, al continente de Westeros, donde le esperan sus aliados, que son estas dos casas. Se dirige para liderar una guerra y luchar contra los usurpadores del trono. De este modo vemos a Daenerys como una reina que une naciones, que lucha contra los usurpadores para defender lo que es suyo y defender a su pueblo. Dejándonos ver con el tema el logro de Daenerys, que une las distintas naciones y pueblos bajo un mismo lema, y el lema es el coro, por lo que es sin duda una de las composiciones con más referencias y las más logradas que ha hecho Ramin Djawadi. Esto es todo lo que tenía que decir sobre la escena, y espero que se haya podido entender bien. Y hasta aquí